Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana. Santos en construcción. Los santos de ayer. Los santos de hoy. Los santos en construcción. No te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el próximo, le dijo la Santísima Virgen María a Bernadette Soubirous en una de las 18 apariciones que recibió de la Virgen María. Palabras que se cumplieron plenamente en la vida de Bernardita, nuestra santa modelo de esta semana, quien mucho tuvo que sufrir durante su vida. Ella conoció de cerca la pobreza, la incomprensión y burla de las personas, soportó con paciencia dolores de toda clase, sufría de asma crónica, tuberculosis, vómitos de sangre, gastralgia, un tumor en la rodilla, afecciones en sus huesos y abscesos en los oídos que le ocasionaron sordera. Pero todas las dificultades no fueron impedimento para alcanzar la santidad y que ella tuviera una absoluta confianza en el Señor y en la promesa de la Virgen María. María Bernardita Soubirous, más conocida como Bernadette Soubirous o Bernardita de Lourdes, fue una joven pastorcita mística a quien recordamos en nuestra iglesia cada 16 de abril. Bernadette nació en las montañas de los Pirineos franceses, en Lourdes, el 7 de enero de 1844. Fue la mayor de 9 hermanos. Una situación de hambruna y sequía en Francia marcó la infancia de Bernardita. Sus padres vivían en un viejo sótano, en un molino húmedo. Su padre era molinero, pero el trabajo escaseaba en ese entonces. Su madre pues era una mujer piadosa y preocupada por sus hijos, que ocasionalmente trabajaba como costurera. La familia de Bernadette vivía en una pobreza extrema a causa de la desnutrición, las bajas temperaturas y el ambiente donde residía. Tuvo una salud muy delicada. Muchas veces tenía que estar en cama con fiebre, tenía días bien críticos con ataques de asma. En 1855, Bernardita se contagió de cólera en una epidemia en Lourdes. Sobrevivió, pero su salud quedó aún más debilitada. En 1856, la familia se quedó sin hogar al no poder pagar la renta, por lo que tuvieron que vivir algunos años en una celda de una antigua prisión de Lourdes que estaba fuera de uso por sus condiciones sanitarias. Su padre además fue acusado de haber robado unos sacos de harina, motivo por el cual fue a la cárcel y quedó con una reputación de ladrón. A diferencia de los niños de su edad, Bernardita no pudo asistir a la escuela, pues debía cuidar a sus hermanos menores. En 1857 fue enviada a trabajar como pastorcita y empleada doméstica. Ilusionada por recibir su primera comunión, ella regresa a Lourdes, a su casa, en enero de 1858, solo 14 días antes de la primera aparición de la Virgen. A sus 14 años no sabía ni leer ni escribir. Comenzó a asistir a un colegio conducido por las Hermanas de la Caridad, donde se preparaba para su primera comunión. En febrero de 1858, a sus 14 años, Bernardita estaba recogiendo leña con su hermana y una amiga en una pequeña gruta de Massabielle que está localizada junto al río Gave. Las otras dos niñas se adelantaron y cuando Bernardita quedó sola, escuchó un fuerte sonido del viento, pero vio todo tranquilo a su alrededor. Por segunda vez escuchó el mismo rugir del viento y fue entonces cuando en el interior de la gruta, sobre un rosal, vio una hermosa señora vestida de blanco y azul celeste. Tuve miedo, dice Bernardita, y agrega: después vi que la joven seguía sonriendo. Eché mano al bolsillo para coger el rosario que siempre llevo conmigo y se me cayó al suelo, me temblaba la mano, me arrodillé, vi que la joven se santiguaba, hice la señal de la cruz y recé con la joven. Cuenta Bernardita que al terminar el rosario la señora sonrió y desapareció. En la tercera aparición, el 18 de febrero, Bernadette le preguntó su nombre. La señora no se lo dijo de momento y le propuso una cita diaria durante 15 días.
La señora le hablaba con amor y respeto, lo que desconcertó a Bernardita, quien al ser de origen humilde no estaba acostumbrada a que la trataran con tanta amabilidad. Las autoridades acusaban a Bernardita de perturbar el orden público y la amenazaban con enviarla a la cárcel. Sin embargo, la niña siempre mantuvo una actitud de calma durante los interrogatorios a los que fue sometida. Las opiniones de los vecinos de Lourdes estaban divididas. Aquellos vecinos que creían que decía la verdad asumían que la mujer que se le aparecía era la Virgen María. Sin embargo, Bernardita nunca sostuvo en ese tiempo haber visto a la Virgen. En la aparición del 24 de febrero, la señora insistió a Bernardita en la necesidad de la oración y la penitencia. Al día siguiente, la señora le pidió que bebiera agua del manantial y que comiera las plantas silvestres que crecían allí. La niña interpretó que debía ir a tomar agua al cercano río Gave y hacia allá se dirigió, pero la señora le señaló con el dedo que excavara en el suelo. Bernadette cavó en el suelo y ensució su rostro buscando beber donde solo había fango. En el cuarto intento, las gotas de agua estaban aún más claras y ella las bebió. También comió trozos de alguna de las plantas del lugar. Cuando finalmente vuelve su rostro hacia la muchedumbre que la observaba, su cara sucia sin que se hubiera revelado algún manantial, pues esto causó mucho escepticismo y fue visto como locura por muchos de los presentes. Poco después, sin embargo, brotó un manantial de agua que comenzó a fluir del hoyo que había cavado Bernardita. A partir de entonces muchos encontraban cura en la fuente de Lourdes, pero no Bernadette. Un día le preguntaron, ¿no tomas del agua de la fuente? Estas aguas han curado a otros, ¿por qué no a ti? Esa pregunta pudo haberse convertido en una tentación para Bernardita, en no creer en las apariciones, pero ella respondió, la Virgen Santísima quizás desea que yo sufra, lo necesito. ¿Por qué tú más que otros?, le preguntaban, y ella respondió, el buen Dios solo lo sabe. Hoy millones de personas van a Lourdes, a la gruta de Massabielle, donde Bernadette vio a la Virgen María. Infinidad de enfermos han sido sanados en las aguas milagrosas de Lourdes, pero el mayor milagro sigue siendo las muchísimas conversiones que allí se dan. Durante otra de las apariciones, la señora pidió a Bernardita que se hicieran procesiones a la gruta y se construyera allí mismo una capilla en su honor, la cual se construyó y es hoy el santuario mariano más visitado de Europa. En la aparición del 25 de marzo, Bernardita le pregunta a la señora quién era, a lo que ella contestó, soy la Inmaculada Concepción. Bernardita no entendió lo que eso significaba. Cuando le contó al párroco lo que le había dicho la Virgen, este se sorprendió bastante, pues no era usual que una niña sin ninguna formación teológica entendiera lo que se conoce como el dogma de la Inmaculada Concepción, es decir, que María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción en el vientre de su madre. Este dogma había sido declarado por la Iglesia en 1854 por el Papa Pío XI, pocos años antes de las apariciones. Sin embargo, muchos dudaban de la veracidad de las apariciones. En junio de 1858, Bernardita recibe finalmente su primera comunión. En 1860, Bernardita pide ser admitida en la congregación de las Hermanas de la Caridad en Nevers a los 22 años de edad. Allí vivió, trabajó, aprendió a leer y a escribir, lejos de la vida pública. En la comunidad hizo de enfermera, de sacristana y después por 9 años estuvo sufriendo una muy dolorosa enfermedad. Cuando se encontraba muy enferma, ella decía, lo que pido a nuestro Señor no es que me conceda la salud, sino que me conceda valor y fortaleza para soportar con paciencia mi enfermedad, para cumplir lo que recomendó la Santísima Virgen. Ofrezco mis sufrimientos como penitencia por la conversión de los pecadores. En 1866, Bernardita ingresa oficialmente en la congregación de las Hermanas de la Caridad, adoptando el nombre de Hermana María Bernarda. El 16 de abril de 1879 exclamó emocionada, yo vi a la Virgen, sí, la vi, qué hermosa era.
y después de unos momentos de silencio exclamó emocionada: «Ruega, Señora, por esta pobre pecadora», y apretando el crucifijo sobre su corazón murió cuando tenía apenas 35 años. La Iglesia la proclamó santa el 8 de diciembre de 1933 en la fiesta de la Inmaculada Concepción, no por las apariciones, sino por el modo en que ella respondió y por sus virtudes heroicas. El cuerpo perfectamente conservado de Santa Bernardita Subirús es uno de los casos médicos estudiados más inusuales. Y pues ahora vamos a orar, vamos a pedir a Dios que, a ejemplo de Bernardita, podamos ver el regalo que trae el sufrimiento y no huyamos de la cruz en nuestra vida, que podamos entender que cualquier lucha física o espiritual que enfrentemos es a veces parte de nuestro viaje a la santificación, que aprendamos a unir nuestro dolor a Cristo, ya que al fin de cuentas fue el sufrimiento del Señor el que nos trajo la salvación. Bendiciones.